Y jóvenes, vamos a desarrollar hoy día el tema número 4, movimiento rectilíneo uniformemente variado 2. Segunda temporada. Perdón, aquí entonces. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Además que tú ya lo conoces, ¿no? Este tema, uniforme y además variado 2. Porque en la clase anterior habíamos visto también este tema, aunque la parte 1, y donde apenas creo que habíamos utilizado una de las fórmulas, ¿no? Nada más, que era la fórmula de la aceleración. Les digo aceleración porque prácticamente esa fórmula es como la definición de la aceleración, solamente que se le ha despejado la velocidad final, ¿no? Vamos a volver a repetir las ecuaciones del movimiento. Son estas, ¿no? Aquí. Ecuaciones de dicho movimiento. Ecuaciones. Ecuaciones. A ver. Del MRU, vamos a poner. Del MRUV. A ver, ¿a qué me refiero? Y justamente te voy a mencionar la ecuación que solemos utilizar en la clase anterior y que prácticamente con eso resolvimos todos los ejercicios. Es que los problemas también se prestaban para eso, para resolver los problemas con una nada más. Me refiero a esta forma, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Bueno, esa es la fórmula que más utilizamos en la clase anterior. Ahora vamos a repetir también esta fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Luego tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tercera fórmula. Y la cuarta fórmula, la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Y aquí quizás voy a incluir una formulita más. Una formulita medio que, bueno, te va a facilitar algunos cálculos. ¿Qué es la distancia recorrida en el n-avo segundo? La distancia recorrida en el n-avo segundo es igual a la velocidad inicial más o menos, dependiendo si la aceleración es positiva o negativa. Es decir, acelera o desacelera. La aceleración sobre 2 multiplicado por 2n menos 1, donde n es el n-avo segundo, ¿no? Ya sea tercer segundo, cuarto segundo, el quinto segundo, para poder determinar el espacio que recorre en dicho segundo. Aquí, voy a cerrar esto. Pin, pin. Ahí está. De esa forma. Listo. Ahí está. ¿De acuerdo? Son las fórmulas que voy a utilizar. Esta quizás, vamos a ver si lo utilizamos, pero es bueno tenerla siempre por si acaso. ¿De acuerdo? Además, recuerda que estas fórmulas las hemos visto en la clase anterior, no es que recién esté viendo, cuidadito, ¿eh? Bien, vamos con el problema número 2. ¿Y por qué empiezo por el problema número 2? Porque ya sabes que el problema número 1 está resuelto. Aquí viene el problema número 2. Si el móvil se mueve con MRV, calcule la distancia. Opa. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme variado. Me está pidiendo el valor de la distancia. ¿Cuál es el valor de la distancia? Voy a colocar por aquí. Bueno, y han puesto ahí tractores, ¿no? Vamos a ver. Sí, de esta forma. Un móvil, yo voy a dibujarlo de esa forma nada más. Un móvil que posee una velocidad de 2 metros por segundo.
Y bueno, y aquí ese mismo móvil, pero avanzado y con otra velocidad, con una velocidad de 26 metros por segundo. Ha avanzado un cierto tiempo. El tiempo que ha demorado en ir de ese punto al otro punto es de 2 segundos. Ahora colocamos 2 segundos. Y la distancia recorrida es D. Justamente eso es lo que te está pidiendo. Mira, este es el problemita número 2, fíjate. ¿eh? Sino que no he dibujado el tractorcito, no hay un tractor ahí. No voy a dibujar el tractor, eso nomás. Así. Bien, ¿qué fórmula me conviene utilizar? Por aquí voy a colocar la fórmula que voy a utilizar. Aquí. Voy a utilizar 1, 2, 3, 4. La cuarta fórmula que aparece aquí en mi tablita. Ya vamos por ella. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, multiplicado por el tiempo. Así que solamente es cuestión de reemplazar. Tenemos por acá. La distancia es igual. La suma sobre 2. La primera velocidad inicial, 2 metros. La velocidad final, acabando, 26. Por todo el tiempo, 2. Tú sabes que este 2 que está dividiendo y este 2 que está multiplicando, se cancela. Y solamente me va a quedar 2 más 26. Eso me sale 28. 28 es la longitud. 28 metros. Es la respuesta. La longitud de la distancia. Listo. Nada más. Te das cuenta, aplicando la formulita, logramos obtener nuestra respuesta. Bueno, bien, continuamos. Problema número 3. Un móvil que se mueve con MRUV, parte del reposo, dice, como se muestra en la figura. Calcule V. Bien, por acá se tiene un móvil que tiene una velocidad 0. Y por aquí se tiene ese mismo móvil que va a tener una velocidad V. Además, el tiempo que se demora en el problema 3, ¿no? De ir de este punto a este punto, dice el problema que es de 4 segundos. 4 segundos, de acá hasta acá. Se demora 4 segundos. Y el espacio recorrido es de 30 metros. Colocamos por aquí 30. 30 metros. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. ¿Qué fórmula sería buena para resolver este problema? ¿Qué fórmula sería adecuada? Muchachos, ¿qué fórmula sería adecuada? A ver, apliquemos esta primera fórmula, pero no poseo distancia. Esta segunda fórmula, entonces. La segunda fórmula me parece apropiada. Y por aquí colocamos esa primera fórmula. ¿Vale? Esa primera fórmula. Muy bien, por aquí tenemos entonces. Y coloco entonces, ¿no? La fórmula que voy a aplicar es esta. La velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. La velocidad final es v. V al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que es 0. 0 al cuadrado, más
2 veces la aceleración que no conocemos por la distancia que en este caso es 30. Pero mira, ¿qué pasa? ¿Verdad? Acá hemos cometido un pequeño error, porque no tenemos el dato de la aceleración, entonces no podríamos ayudarnos, porque aquí ya me falta el valor de la velocidad final. No tengo la aceleración, voy a seguir teniendo problemas aquí. No voy a poder hallar ni la velocidad ni la aceleración. ¿Eso por qué? Porque he elegido una fórmula que no me va a ayudar mucho. En algunos casos incluso tendrías que utilizar 2 fórmulas, pero en este caso me parece que podría yo ubicar una fórmula que me convenga, una fórmula en la cual yo pueda obtener la velocidad final de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, la tercera fórmula, nuevamente, la misma fórmula, esta que está aquí, donde mira, no necesitas de la aceleración, algo que no tengo, pues, ¿no? Pero sí relaciona tu dato. Vamos a utilizar entonces esa fórmula, ¿de acuerdo? No esta. Acá, sacamos esto. Colocamos. Ven, lo que voy a utilizar entonces es justamente la fórmula anterior. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Vamos a reemplazarlo por aquí. La distancia es 30. 30. 30 es igual a... Ahí está. La suma sobre 2. ¿De qué? ¿La suma de qué? De esta velocidad inicial que es 0, más la otra velocidad que sube, multiplicado por el tiempo. Y el tiempo aquí es 4. ¿De acuerdo? 2 por 30 es 60. Ese 4 pasa a dividir. Repito, ojo, cuidado. 2 pasa a multiplicar con el 30. ¿Cuánto es 2 por 30? Claro, 60. Este 4 que está dividiendo va a pasar a dividir. 60 entre 4. Excelente. 15 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y ya está. Esa es la respuesta. ¿Vamos? Bien, ahí está. Problema número 3. Seguimos avanzando porque nada nos detiene. El problema número 4 indica lo siguiente. Calcule el tiempo transcurrido para un móvil que describe MRUV como indica la figura. Al parecer todo empieza con una velocidad de 2 metros por segundo. Con una velocidad de 2 metros por segundo. Y por aquí con una velocidad de 7 metros por segundo. Una distancia de 36 metros. Una velocidad de 36 metros. ¿De acuerdo? Ya. Una distancia de 36 metros. Listo. Calcule el tiempo transcurrido para que ese móvil describa ese trayecto, ¿no? O haya cambiado su velocidad de 2 a 7. ¿Cuál es el tiempo que demora en hacer eso? Recuerda que en este problema no me hablan nada de la aceleración, así que no vayas a buscar una fórmula que tenga aceleración, ¿no? No puedo utilizar esta porque tiene aceleración, tampoco esta porque tiene aceleración, tampoco esta porque tiene aceleración, esta sí. Esta fórmula no necesita de la aceleración, así que esa fórmula es la que voy a utilizar. Colocamos por aquí entonces que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Solamente sería cuestión ahora de reemplazar. La distancia es igual a 36.
36 metros. Igual, sobre 2, más. Listo. La velocidad inicial es 2. La velocidad final es 7. Y el tiempo, justamente lo que yo quiero determinar. 2 por 36, eso me sale 72. Colocamos 72. Igual a 2 más 7 es 9. 9 multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo, sabes que este 9 pasa a dividir 72 entre 9, eso es 8. Nos referimos a 8 segundos. 8 segundos. Y esa es la respuesta, justamente lo que nos pedían. Seguimos por ahí. 5. Pero el problema 5 me parece que ya está resuelto. Sí, entonces pasamos al problema número 6. Problema número 6. 6. Bueno, el problema número 6 menciona, un móvil con MRUV tiene rapidez de 5 metros por segundo. Si después de 4 segundos su rapidez es de 25 metros por segundo, calcular el módulo de la aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. La velocidad 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Su velocidad es de 5 metros por segundo y después de 4 segundos su velocidad es de 25 metros por segundo. ¿Pero en cuánto tiempo hace eso? 4 segundos. Sí. Nos dan el tiempo, que es 4 segundos. Y bueno, ¿qué más? Me dice ahora, calcula el módulo de la aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. Me está preguntando por la aceleración y la distancia recorrida, pero 2 segundos después. De aquí hasta aquí, 2 segundos después. Coloco 2 segundos. No sé qué velocidad tendrá, por supuesto, no se sabe qué velocidad se tiene. Le voy a llamar la velocidad final. No se sabe. Pero me están preguntando por la aceleración. Ojo, por la aceleración. ¿De acuerdo? Me está preguntando por la aceleración. Y la distancia recorrida. Bien, me preguntan por la aceleración. Esa aceleración que va a aparecer acá es la misma aceleración que hay aquí, porque la aceleración es la única que permanece constante. Además de ese dato de la aceleración, me están preguntando por la distancia. Pero ojo, la distancia 2 segundos después. Ya me refiero a esto que está aquí. Esto de acá. Esta distancia me está pidiendo. Bien, en el primer tramo, ¿qué ecuación podría aplicar? No tenemos distancia, tampoco tenemos aceleración. ¿Qué fórmula podrá ser? Una fórmula en donde yo pueda determinar la aceleración. Por ejemplo, la primera fórmula. Sí, la primera fórmula. Vamos a colocar aquí. Coloquemos esa primera formulita que menciona que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Me refiero a esto. Mi intención es calcular la aceleración, porque esa misma aceleración de aquí es igualita a la aceleración de aquí. Y aquí tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más... ¿Por qué más? Porque está acelerando. De 5 avanza hasta 25 acelera. La aceleración por el tiempo. Solamente es cuestión de reemplazar. La velocidad final es 25. Y la velocidad inicial es 5.
La aceleración es lo que quiero descubrir, porque el tiempo es igual a 4. 5 pasa a restar, te quedaría 25 menos 5, eso te sale 20. Y eso es igual a la aceleración por 4. Ese 4 pasa a dividir y tendrías 20 entre 4, eso que es igual a 5. 5 metros por segundo al cuadrado. Esa misma aceleración que se obtiene allí es la que también aparece por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocarlo por aquí. Ojo, estamos hablando de una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? En este pequeño tramo yo quiero hallar la distancia. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo el tiempo. Puedo aplicar la tercera fórmula. La tercera fórmula parece que conviene. Entonces, por aquí colocamos esta forma. ¿No? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿No? Esa distancia que yo quiero determinar, la voy a colocar acá, distancia, es igual a la velocidad inicial. En este pequeño tramo la velocidad inicial es 25. 25 multiplicado por el tiempo, que es 2. Más un medio de la aceleración, que es 5. Por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 2. 2 al cuadrado. Entonces, aquí se tiene que la distancia es igual a 25 por 2, eso es 50. Más 5 por 4 es 20, entre 2 me sale 10. Y aquí te sale 60. En este caso me queda 60 metros. ¿Listo? De acuerdo. Ahí está. Así que la distancia recorrida es de 60 metros. Ahí tienes una de las respuestas. Y la otra pregunta que te hacen es, determina la aceleración. Ahí está, 5 metros por segundo al cuadrado. Así que con ello hemos determinado estos dos datos que nos estaban cuestionando, ¿no? Bien, y continuamos. Problema número 7. Wow. 7 por aquí. En el problema número 7, que lo voy a poner un poquito más acá, porque si no se va a interrumpir. 7. En el problema número 7 menciona, el móvil se desplaza con MRV, calcular D. Si el móvil se desplaza con MRUV, y además aquí se tiene una velocidad de 3 metros por segundo, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, me dan la aceleración, ¿de acuerdo? Me dan la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. Me piden la distancia porque el tiempo también me lo dan. El tiempo es 6. De acá hasta acá se demora 6 segundos. Y lo que me piden es el espacio que se recorre. Coloco acá espacio. ¿Cuál es esa distancia recorrida? Muy bien. Muy bien. Bueno, en este caso, mi querido alumno, si el móvil se desplaza con MRUV, dice calcular la distancia. Bien, no me dan de dato la velocidad aquí, no se sabe. No tengo de dato la velocidad final. No vayas a buscar aquella fórmula que tenga velocidad final, porque ese dato no lo tienes, no lo necesitas, ni siquiera te piden. Puedes aplicar esta fórmula.
para determinar la distancia. Acá también velocidad final. Esto no, esto es para hallar la distancia recorrida en el n-avo segundo. Voy a aplicar esta tercera fórmula. Es importante saber elegir la fórmula que vamos a aplicar, para no redundar en los resultados y también para hacer más rápido nuestros cálculos. Voy a aplicar entonces la segunda fórmula. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia que yo quiero determinar, listo, la velocidad inicial es 3 por el tiempo que es 6, más 1/2 de la aceleración que es 4 por el tiempo al cuadrado que es 6, 6 al cuadrado, listo. 3 por 6 resulta ser 18, más 4 entre 2 es 2, 6 al cuadrado es 36. ¿No? ¿Pero cuánto te sale eso? 2 por 36, ¿cuánto resulta ser? 72. 72 más 18, 90. Es decir, 90 metros. Y esa es la respuesta. Listo. Aplicamos la fórmula adecuada y obtenemos nuestra respuesta. Y continuamos, pues. Y continuamos. Problema número 8. Bueno, me dicen, calcule el tiempo de encuentro si los móviles se desplazan con MRUV. Muy bien. Uy, pero para ese caso hay que ver una pequeña formulita. Esto lo vamos a poner. Dos móviles distintos. Voy a llamarle el móvil A. Y por acá el móvil B. Cada uno parte desde el reposo. Cada uno parte desde el reposo. Además, con aceleraciones distintas. Uno con aceleración, o con aceleración de A, que es de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y el otro con una aceleración de 13 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. ¿No? Y la distancia es de 81 metros. Muy bien. Bueno, hay una formulita que nos va a ayudar a determinar esto de manera rápida. Por supuesto que esa fórmula se puede demostrar, o sea, no es tan difícil tampoco. La fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿no? El tiempo de encuentro. Justamente me están preguntando eso, ¿verdad? Claro, calcule el tiempo de encuentro. De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, ¿no? Ese es el llamado tiempo de encuentro, que es el mismo para ambos. Ese famoso tiempo de encuentro es igual a la raíz cuadrada dos veces la distancia sobre la suma de velocidades, en este caso, perdón, de aceleraciones. En este caso, la aceleración A con la aceleración B se suman. ¿Vale? Ya está. Esa es la formulita que voy a aplicar para mi tiempo de encuentro. Ese es el tiempo de encuentro para un móvil que realiza MRUV. Bien, el tiempo de encuentro entonces es igual a la raíz, como menciona, dos veces la distancia. La distancia de separación es 81 sobre la suma de aceleraciones.
Las aceleraciones constantes tenemos 5 y la otra aceleración que tenemos es 13. Entonces, por aquí tenemos 2 por 81, 162. La suma de velocidades es 18. A esto le sacamos todavía la raíz cuadrada. ¿No? ¿Cuánto es 162 entre 18? ¿No? 81 sobre 9, ¿verdad? 9. Y la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. 3 segundos. Entonces se demora unos 3 segundos para lograr ese tiempo de encuentro. ¿De acuerdo? Eso con respecto al problema número 8. Bueno, por aquí con respecto al problema número 9. Con respecto al problema número 9. Si los cuerpos con MRV se dirigen al encuentro como se muestra en la figura, calcule el tiempo en que se encuentran. Igualito que el caso anterior. Igualito, y vamos a aplicar la misma fórmula. En este problema número 9 te preguntan lo mismo. Hay un móvil, que vamos a llamar el móvil A, otro móvil, que es el móvil B, ¿de acuerdo? Cada uno con una velocidad 0. Y con su respectiva aceleración, ¿no? Aceleración A, que es igual, y por aquí aceleración B, que es igual. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado y la otra es de 5, ¿de acuerdo? Pongamos 2 metros por segundo al cuadrado y acá es 5 metros por segundo al cuadrado. Y el espacio recorrido es de 14 metros. 14 metros. Bueno, y me están pidiendo entonces el tiempo de encuentro. No es como en el MRU, ¿no? Pero la fórmula es casi parecida, ¿no? Tiempo de encuentro. También hay el tiempo de alcance, ¿eh? También para el MRU, que es igualito pero con resta, ¿no? O sea, muy parecido a la fórmula del MRU. Justamente lo que me están pidiendo es el tiempo de encuentro. Así entonces tenemos el tiempo de encuentro, lo voy a colocar. Tiempo de encuentro es igual a la raíz cuadrada dos veces la distancia, que en este caso es 14, sobre la suma de aceleraciones. En este caso sería 2 más 5. Aquí me sale simplemente 4. 2 por 14 es 28, y abajo tenemos 7. 28 entre 7 es 4, y la raíz cuadrada de 4 es simplemente 2. 2 segundos. El tiempo de encuentro es simplemente 2 segundos. Por ejemplo, acá me salió 3 y acá me sale 2. Entonces, esa será la respuesta. Y con eso hemos terminado todos los ejercicios de este tema. Del tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchachos. Ya está. Todo nada más. Rapidísimo.